Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy no vamos a hablar de este acuario. Hoy me he levantado con ganas de guerra y he empezado a meterle machetazos a las hidrofilas polisperma, pinatifidas, y las he dejado a ras. Pero no vamos a hablar de eso, como tampoco vamos a hablar de que ya están aquí los borrachitos. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de esto, de este berenjenal que tengo aquí, este follón. Esto es tremenda locura. ¿Qué hay aquí? Aquí hay mucho que cortar. Y es que tengo ya aquí una ligera capita de alga filamentosa y todo que ha generado esto. Pero bueno, aquí hay varias cosas que yo quiero salvar y que voy a salvar en el día de hoy. Por un lado está esta maravillosa plantita que hay por aquí, que es la Micranthemum micranthemoides, que no sé por qué ha reducido de tanto las hojas. Ha llegado incluso a salir emergido en varias ocasiones. Y nada, lo tenía así como reservorio. Hay un poquito de Physidens todavía por aquí, pero esto ya no vale para nada. Lo único que voy a salvar de aquí es la Micranthemum micranthemoides que me queda, y vamos a hacer un montaje chulo en este acuario de 3 litros. Me apetecía meterle leña al asunto y he dicho, pues es ya, o me quedo sin Micranthemum micranthemoides, sin esta plantita, que no pasaría nada. Le pediría a Helio, le pediría a otro compañero aquí en la ciudad y ya está. Rantaplan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues nada, Ranti está aquí, inmóvil. ¿Qué piensas? ¿Qué tramas, Moreno? Bueno, el tema, que no cuesta nada tener esto bien. Lo tenía un poco abandonado y de eso va el vídeo de hoy. Vamos a ver, tengo una hora para hacerlo. Algo muy sencillito, un poquito de Monte Carlo, un poquito de Micranthemum micranthemoides, un poquito de sustrato, nutritivo de los que nos ha sobrado de estos montajes, de este y de este. Y nada, un tronquito, un arbolito y funcionando. Vamos allá. ¿Qué vamos a hacer? Quitar estas garrafas de abono de aquí, que es maravilloso este abono. Os dejo el vídeo anterior. Bueno, lo que vamos a hacer, bandejita por aquí para comenzar a salvar las plantitas que podamos de aquí. Una vez que tengamos las plantitas salvadas, cojo un poquito de Monte Carlo y os enseño un poquito lo que vamos a utilizar. Antes de esto, vamos a darle forma a nuestro tronquito. A ver qué hora es. Son las 7 y 7 minutos de la tarde. Vale, por aquí tenemos el tronquito que vamos a utilizar precisamente como arbolito, ¿vale? Estas van a ser las raíces que van a ir abajo y no quiero que se me pase de alto. ¿Se me está pasando de alto? Pues no pasa nada, cogemos aquí unas tijeritas para cortar alambres, que esto para cortar las raíces no es lo más adecuado. Me la voy a cargar, de hecho, como no lleve cuidado. Pero bueno, que esto tiene que ser así, chicos. Esto tiene que ser así, es dura de narices esta raíz. A ver... No lo quiere cortar. O sea, ¿me está diciendo que esto es más duro que el propio acero? Pues sí, lo es. Bueno, voy a cortar. Estoy ya cortando por aquí, más o menos con un poquito de paciencia. Es que no tengo otra cosa para cortar la madera aquí en casa. Entonces tiene que ser con paciencia. No tengo tampoco un serrucho ni nada de esto. Vale, más o menos. Esto, como no se va a ver, me da igual como quede el corte, o sea... por mi plin, porque duermo en picolín. Le cortaría incluso un poco más. Quiero que quede más o menos... no, inclinado tampoco. Vamos a cortarle aquí. Vamos a cortarle esto. Así sí. Así ya la cosa cambia un poco, ¿no creéis? Perfecto, ya tenemos el tronquito. ¡Maravilloso! Vamos a seguir. Bueno, siguiente paso, empezar a salvar las plantitas, pues que yo voy a utilizar aquí en este caso, como os he comentado, la Micranthemum micranthemoides. Aquí, más que salvar, es conseguir librar esta batalla contra el manojo de alga. Mirar, o sea, es que sale todo del tirón. Bueno, yo lo dejo aquí y ahora opero. Todo esto se va por el váter porque no lo quiero para nada, así que fuera. Gracias. Vale, por aquí una maceta. Hola, mirad lo que sale por aquí. Toma valineria. Una macetita de valineria, que la verdad es que es una pena tirarla, pero bueno, yo no la quiero para nada, la llevaré al local y si alguien la quiere se la lleve. Y si no, pues la acabaremos tirando un poquito más de valineria, vale, genial. Y por aquí está ya los tallitos de Micranthemum micranthemoides, que va a ser complicado salvar de aquí cosas, esto fuera. Pero bueno, me quedo por aquí y a ver qué consigo salvar. Bueno, pues ya hemos salvado algunos tallitos. No necesito tampoco que la planta esté
en su máximo esplendor. De hecho, está bastante reventada. Bueno, supone un reto. Lo fácil sería comprar una macetita y ya está, pero a mí me gusta salvar las cositas y reaprovechar, así que esto es cocina de reaprovechamiento. Bueno, vamos a seleccionar un poquito de Monte Carlo, que esta la vamos a sacar del Fluvaledge, y mirar, ya he limpiado el acuario súper rápido, me encanta. Me encantan los acuarios pequeños, ¿por qué? Porque los limpias así, o sea, debajo del grifo, pin, 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 frotamos con un poquito de perlón y esto se queda impoluto. Ahora hay pelusas de haberlo secado, pero vamos, que esto está ya para llenar un poquito de sustrato nutritivo, le ponemos el tronquito, plantitas y listo. ¿Qué hora es? Vamos a ver, 7:20, madre mía, esto va rápido, rápido. Bueno, ya hemos echado el sustrato, no hace falta que sea mega nutritivo porque si no vamos a tener aquí un boom de algas de la leche. Me gusta buen tomo, o sea, es un acuario pequeño, pero mirar, son casi 3 dedos de sustrato por la parte más profunda. ¿Esto por qué? Porque me gusta que haya ahí buenas capas de sustrato para que haya diferentes tipos de bacterias, tanto aeróbicas como anaeróbicas en el sustrato, ya que estos son acuarios que van sin filtración. Y ya está. Ahora mirar, esto es fácil. Esto está regalado. Mirar. Mirar. Mirar qué agua escaping. Madre mía. Madre mía. Regalado. ¿Veis? Tan simple como esto. Y ahora diréis, por favor, que el tronco no toque. Bueno, pues lo ponemos aquí, güey, si no pasa nada. ¿Ahí visto qué fácil? Lo sacamos así un poquito, tiqui, 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 tiqui. Pues ni tan mal, ni tan mal el tronquito. Se queda justo. Voy a tener que tener el agua de este acuario siempre a ras. Quizás me he pasado con sustrato por aquí, por la parte delantera, no pasa nada. Lo bajamos por la parte trasera, eso no es problema, hay que se vean las raíces a tope. Como por la parte frontal no vamos a plantar en principio, pero por la trasera sí, bueno, pues así estaría. Vale, pues ahora plantitas, por favor. Bueno, antes de plantar voy a echar un pelín de agua, muy poquita, para que esté el sustrato bien húmedo y las raíces inexistentes de las plantitas no sufran, aunque bueno, en este caso, como ya os he dicho, son inexistentes todavía esas raíces, así que no habría problema ninguno. Vale, ya tengo por aquí todo preparado, para que os hagáis una idea. Esto va a ser tal que así, tocotón. Este es Monte Carlo, ¿vale? Que hemos sacado del otro acuarete, que este sí que está sano, ojo cómo está, esto está, que da gusto verlo. Y la otra que sí que está un poco más tocada. Pues ya estaría, esto es así de fácil. Vamos a ver, cositas que he hecho por aquí. Por un lado, ¿cómo hemos puesto en la Monte Carlo? Obviamente la he puesto así un poquito tal, pero que quería era que se pegase al tronco. La he hecho con un poquito de superglue especial para planta de acuario. Y ya está, tan simple como eso. Por aquí delante se me ha ido un poco la olla y he puesto Monte Carlo, difícil que tapice, por iluminación sí, porque tiene de sobra, pero por CO2 le va a faltar. Y por de atrás toda la Micranthemum, que no tenía más, lo que ha dado. Esto ahora hay que darle pausa, hay que darle calma, hay que darle tranquilidad para que coja y se convierta pues en algo chulo, en un mini proyecto chulo. Esta pantallita la verdad es que, oye, son pequeñitas y bastante resultonas. Por cierto, esta moja ahora la secaremos. Nada, ahora lo que me queda ya aquí, que estaba entreteniéndome un rato, es coger todos los restitos de hojas y cositas que puedan quedar por la superficie para que no se nos vaya esto de madre y poco más. Cositas que le voy a hacer de momento a este acuario. Vamos a meterle chutes, muchos chutes. ¿Qué chutes? Pues mirad, vale, lo hemos iniciado con agua de, obviamente, acuario maduro. Vale, mirad cómo está, madre mía, este Pogostemon, es que esto está, que da gusto verlo, mirad cómo se mueven esas hojitas. Bueno, hemos iniciado con agua de acuario maduro, pero bueno, vamos a enriquecer un poquito esto, un poquito de nutrientes. Vamos a meterle un poquito del Specialized, nada, muy poquito, 1 mililitro como muchísimo, y me estoy pasando, pero bueno, 1 mililitro a la semana vamos a empezar y a ver qué tal, porque obviamente esta Monte Carlo está activa y ya es capaz de chupar nutrientes. Pues esta zona de aquí ya veré qué plantas meto. De momento vamos a dejarlo así. Un par de mililitros del Ultra BioGuard de Azo, que es una maravilla, y otro par de mililitros de Fluoris Advance. Y ya está, Fluoris Advance para favorecer el crecimiento de las plantitas, que vayan espabilando y demás.
nutrición, ¿vale? Micros, macros, un poquito de todo y bacterias. Y ya está, sin filtro, sin trampa y sin cartón. Voy a añadírselo y lo vemos. Bueno, finalmente le he echado solo medio mililitro porque uno me parecía una barbaridad del Nutrition, del Specialized, ¿vale? Que es el verde, el abono verde trópica, que me está funcionando bien. Advance al final le he metido solo un mililitro, creo que es suficiente para 3 litros, y del Ultra BioGuard igual. 4 gotas, creo que le he echado 5 y ya está, con esto es suficiente. Ahora es dejarlo y ver la evolución aquí en el canal. Como veis, esto es algo que se hace súper rápido, yo porque estoy grabando y tal y me he entretenido. Pero esto es que es un montaje pachucho, es un montaje que lo haces en 5 minutos si te aburres en tu casa. A mí me gustan mucho estos acuaretes de 3 litros, merecen mucho la pena, no ocupan espacio, no ocupan lugar, ya veis, en una mesita al lado del acuario grande, bueno, del acuario grande, de un acuario de 35 litros, pues oye, ni tan mal ahí tu pequeño rincón zen, chill out, sin filtración, sin nada más, sin historias, sin CO2, sin complicaciones, nada, tan simple como eso y a funcionar. En este tipo de acuarios, ¿qué podemos meter? Algo de vida se puede meter, alguna gambita, 2, 3 gambitas, como mucho. Yo meteré alguna caridina, obviamente, pero sin más. Los parámetros que utilizo son los que en los acuarios que tengo por aquí, 200 TDS, agua de ósmosis con sales que mostramos en uno de estos vídeos. Os dejo por arriba una tarjetita donde decía esto de las sales. Y ya está, sin trampas ni cartón. Vamos a ver la evolución de este acuarete, que ya os digo, merece mucho la pena. Ir a vuestra tiendecita de barrio, ir a vuestra tienda de confianza, preguntarles por el acuario más pequeño que tengan y hacer un sin filtros, un sin nada. O sea, una iluminación re barata, os dejo por abajo el enlace, ¿vale? Re barata, o sea, no sé si 8 euros, increíblemente barata, nada de sustrato, nada de decoración, muy simple todo, y esto ya es funcionar. Vamos a ver a lo largo de las semanas cómo va evolucionando este acuario, que vamos introduciendo, quizás ahora meta alguna piedrecita que otra, y ya está. Como hoy no tiene más, todos estos productos, a ver, el abono pues obviamente un poquito hay que echar sin pasarnos. Esto obviamente no hace falta, pero yo como lo tengo, me gusta utilizarlo, sobre todo el Fluid Advance, que son fitohormonas y demás para favorecer el crecimiento de las plantas, en arranque de acuarios funciona muy bien. Y nada, si os ha gustado el vídeo, un vídeo rapidito, un vídeo sencillo, un vídeo graciosete, para que veáis que tampoco hace falta tener mucho espacio, no hace falta tener mucho dinero, esto literalmente con podas y demás por 20 euros te lo montas y ya está. El acuario me costó 9 euros, la lámpara me costó 8 euros, el tronquito es un tronco que tenía yo por aquí, el sustrato es de lo que me sobraba, es que no cuesta nada, 20-25 euros un montaje así, ni tan mal. Nada, gente, si os ha gustado, darle like al vídeo, suscribíos, porque si no, Rantanplan tercero va a sufrir y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto aquí en Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. Adiós.